Dios, que ve el fin desde el principio, sabe lo que es mejor para nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Él ve el proceso de construcción de caracteres que las pruebas y luchas traen a nuestras vidas. Así como Jesús aprendió la obediencia y desarrolló la perfección del carácter a través de las cosas que Él sufrió, así también podemos madurar mediante la participación en las mismas cosas. Si nosotros, como lo hizo Jesús, nos aferramos a un Dios fiel y continuamos haciendo lo que es correcto, los resultados serán evidentes. Este proceso de desarrollar el carácter a través del sufrimiento es la voluntad misericordiosa de Dios para nosotros. ¿Cómo debemos responder a las pruebas o al sufrimiento? ¿Por qué estas cosas no nos deben tomar por sorpresa? Mantente en sintonía y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central para hoy nos llega de 1 de San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La misma Biblia, especialmente el libro de los Hechos, da atisbos de lo que le esperaba a la iglesia. La persecución, con el sufrimiento que trae, también es una clara realidad presente en la vida de los cristianos a los que Pedro está escribiendo. Y ya desde el primer capítulo, Pedro comenta lo siguiente, versículos 6 y 7. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el último comentario en la carta también se ocupa de la misma idea. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dentro de su corta epístola, al menos hay 3 pasajes extendidos que tratan con el sufrimiento de los lectores por Cristo. Claramente, el sufrimiento causado por la persecución es un tema principal en 1 de Pedro, y en eso nos enfocaremos. Observa lo que le dice a sus lectores y cómo estos debían responder al sufrimiento. Primera de San Pedro 1, 6 y luego del 5 y 10. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a toda su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Durante los primeros siglos, el simple hecho de ser un cristiano podía resultar en una muerte horrible. Una carta escrita al emperador romano Trajano ilustra cuán precaria era la seguridad de los cristianos. La carta era de Plinio, que al momento de escribir era gobernador de Ponto y Bitinia, 2 regiones que se mencionan en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Plinio había escrito a Trajano pidiendo orientación sobre qué hacer con las personas que eran acusadas de ser cristianas. Y él explicó que había ejecutado a los que insistían en ser cristianos. Otros dijeron que a pesar de que habían sido cristianos anteriormente, ya no lo eran. Y Plinio les permitió demostrar su inocencia, pidiéndoles que ofrecieran incienso a estatuas de Trajano y otros dioses y que maldigan a Jesús. La adoración a un emperador vio rara vez, la adoración a un emperador vivo no era rara en el imperio, se practicaba en toda Roma. Especialmente
en la parte oriental del imperio, donde fue enviada la primera epístola de Pedro. Y los emperadores permitían y a veces apoyaban la creación de templos para sí mismos. Ellos se consideraban dioses, demandaban ser adorados. Y algunos de esos templos tenían sus propios sacerdotes y altares en los que se realizaban sacrificios. Y cuando Plinio pidió a los cristianos que mostraran su lealtad al imperio, ofreciendo incienso y culto a la estatua del emperador, él estaba siguiendo una práctica común en Asia Menor. Y durante el primer siglo hubieron veces en que los cristianos enfrentaban serio peligro solo por ser cristianos. ¿Te das cuenta cuán difícil era y cuán fácil la tenemos hoy? Y esto fue particularmente cierto durante el reinado de Nerón, del año 54 al 68 después de Cristo, y durante Domiciano, del año 80 al 96. Sin embargo, la persecución descrita en 1 de Pedro es más de carácter local. Son pocos los ejemplos específicos de la persecución que Pedro menciona en su carta, pero tal vez incluyen acusaciones falsas, injurias y reproche. Y pese a la dureza de las pruebas, no parecen haber resultado en el encarcelamiento generalizado o la muerte, al menos en ese momento. Pero aún así, vivir como cristiano ponía a los creyentes en desacuerdo con los elementos importantes de la sociedad en general, especialmente en ese siglo, y podrían sufrir a causa de sus creencias. Por lo tanto, Pedro estaba atendiendo una seria preocupación cuando escribió esta primera epístola. Pero Jesús también sufrió. Por lo tanto, es de esperar que sus seguidores también sufran. Y eso es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 13 al 22. Él pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea que cuando Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, está haciendo eco de las palabras de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego dice que los cristianos no deben temer a sus atacantes, sino que deben santificar o reverenciar a Dios el Señor en sus corazones. Esta afirmación de Jesús en sus corazones ayudará a contener el temor al que se enfrentan ante sus opositores. Y a continuación, sugiere que los cristianos siempre deben estar preparados para presentar defensa de la esperanza que tienen. Pero deben hacerlo de una manera atractiva, con mansedumbre, reverencia, temor. O sea que Pedro insiste en que los cristianos deben asegurarse de no dar a otros motivos para acusarlos. Deben mantener una conciencia limpia. ¿Sabes? Esto es importante. Porque entonces quienes los acusan quedarán con vergüenza por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. Claramente no hay ningún mérito en sufrir por ser un malhechor. Sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto, es lo que marca la diferencia. Y Pedro entonces utiliza el ejemplo de Jesús. El mismo Cristo sufrió por su justicia. La santidad y la pureza de su vida fue un reproche constante para quienes lo odiaban. Si alguien sufrió por hacer el bien y no el mal, fue Jesús. Pero su sufrimiento también trajo el único medio de salvación. Él murió en lugar de los pecadores, el justo por los injustos, para que los que creen en Él tengan la promesa de la vida eterna. Pregunto, ¿alguna vez has sufrido no porque hayas hecho mal, sino porque hiciste el bien? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Y qué aprendiste acerca de lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de Cristo en esas circunstancias? Pedro deja claro que al sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. No es inesperado y no debe sorprendernos. Como dice en el capítulo 4, versículo 12 al 14, amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que el apóstol Pablo también escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús mismo advirtió a sus seguidores acerca de lo que enfrentarían. Dice entonces, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, dijo Jesús en San Mateo 24. Ahora, comenta mi autora favorita, Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 460, lo siguiente. Así será con todos los que deseen vivir piamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. ¿Sí? Vivimos en un campo de batalla. Estamos enfrentando una lucha. Y San Juan lo vio en visión y describe esa batalla en Apocalipsis 12, 17. Él lo describe así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin lugar a dudas, para un cristiano fiel, la persecución puede ser una realidad siempre presente, que es lo que Pedro trata de advertir aquí a sus lectores acerca del fuego de prueba a la que se enfrentaban. El fuego era una buena metáfora. El fuego puede ser destructivo, pero también puede limpiar las impurezas, ¿no es cierto? Depende de lo que está experimentando el fuego. Las casas son destruidas por el fuego. La plata y el oro, sin embargo, son refinados por él. Aunque nunca se debe procurar la persecución, Dios puede sacar algo bueno de ella. Por lo tanto, Pedro está diciendo a sus lectores y a nosotros, sí, la persecución es mala, pero no te desanimes por ella, como si se tratara de algo inesperado. Sigue adelante en fe, Dios te ha de sostener. Aunque los cristianos vivan en un mundo injusto, tienen la certeza de que Dios sigue siendo justo y un día Él enderezará todas las cosas. Y amigo y amiga, cuando el juicio finalice, vendrá la recompensa o el castigo. Y eso es lo que dicen los siguientes versículos de 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos algo que nos menciona el profeta Isaías hace muchos siglos. Isaías 10:12. Dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Estos versículos, amigos, nos hablan que Dios va a hacer justicia. Mira lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículos 2 al 5. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros,
contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amigos, Dios nada pasa por alto. Él hará justicia. Y en todos estos pasajes que leímos, el proceso del juicio comienza con el pueblo de Dios. Pedro incluso vincula el sufrimiento de sus lectores con el juicio de Dios. Para él, el sufrimiento de sus lectores, son cristianos, que lo que ellos están experimentando podría ser parte del juicio de Dios, o que el juicio de Dios haya comenzado. Pero es claro que él dice que comienza con la familia de Dios. Jesús relató una parábola significativa que nos ayuda a entender lo que es el juicio de Dios. Vamos a San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En los tiempos bíblicos, el juicio era generalmente algo muy deseado. La imagen de la viuda pobre de Lucas 18 capta la actitud más amplia del juicio. La viuda sabe que prevalecerá en su caso si tan solo puede encontrar un juez que lleve su caso. Ella no cuenta con el dinero suficiente ni el estatus para lograr que su caso reciba atención, pero finalmente convence al juez para que la escuche y le dé lo que merece. Como Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amigo y amiga, el pecado ha traído la maldad al mundo a lo largo de los siglos. El pueblo de Dios ha esperado en Él para que restaure las cosas nuevamente. ¿Qué esperanza se obtiene de la promesa de que hará justicia? Sí, mucha esperanza. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. No te desanimes. Como hemos visto, Pedro se dirigía a los creyentes que estaban sufriendo por su fe. Y como la historia cristiana lo revela, las cosas solo empeoraron, a menos por un tiempo. Sin duda, muchos cristianos en los siguientes años hallaron consuelo y ánimo en los escritos de Pedro. Sin duda, muchos lo hacen hoy. ¿Por qué el sufrimiento? Esa, por supuesto, es una vieja pregunta. Por eso el libro de Job, uno de los primeros libros de la Biblia en ser escritos, trata especialmente el tema del sufrimiento, porque cuando eso se aclara en la mente del ser humano, todo ahora comienza a tener sentido y a cuadrar. Nosotros ya lo estudiamos aquí en Lecciones de Vida, el libro de Job, hace un tiempo atrás. De hecho, si hubo alguien aparte de Jesús que no sufrió como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, fue Job. Después de todo, incluso Dios dijo de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y sin embargo, mira todo lo que el pobre Job sufrió, no por ser malo, sino por ser bueno. Veamos algunos versículos que nos ayudan a entender la cuestión del origen del sufrimiento. Primero San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, después el 2:10.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esta hermosa promesa de Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el original dice la corona que es vida, o sea, la vida eterna. La respuesta corta es que sufrimos porque estamos en medio de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta no es una metáfora, amigos. No es un mero símbolo para el bien y el mal en nuestra naturaleza. Existe un verdadero diablo y un verdadero Jesús librando una verdadera batalla por la humanidad. ¿Cómo puede ayudarnos lo que escribió Pedro aquí en nuestras luchas actuales? Mira, 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene como resultado directo de nuestra propia maldad, naturalmente nos hacemos la misma pregunta que Job se hizo una y otra vez. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer una pausa, amigo y amiga. Esa pregunta, ¿por qué?, no surge con tanta frecuencia. Yo me la hacía muchas veces. Ahora ya no hago más esa pregunta, sino la pregunta es, ¿para qué? Dios tiene un propósito a través del sufrimiento. Nosotros no tenemos toda la respuesta. O como dice Pedro, todo lo que podemos hacer, aún en medio de nuestro sufrimiento, es encomendar nuestras almas a Dios, confiar en Él, nuestro fiel Creador, y continuar haciendo el bien. Por eso es tan importante conocer el carácter de Dios por ti mismo, conocer su voluntad, su amor, especialmente si estás sufriendo. No, amigo y amiga, no es Dios el autor del mal, aunque con frecuencia la gente le echa la culpa a Dios de todo el mal que ocurre o todo el mal que les pasa. Hace algunos años leí en un periódico años atrás, en la ciudad de Lake Worth, en el estado de Florida, Estados Unidos, un señor que trabajaba en los postes de líneas telefónicas fue alcanzado por un rayo, era un día de tormenta. Salvó su vida, pero tuvo que ser hospitalizado por un tiempo. No estaba preocupado por los gastos porque estaba seguro que la compañía de seguro lo cubriría. Pero cuando vio las boletas, las facturas, la compañía de seguros se negó a pagar los gastos, aludiendo que los actos de Dios, a esto se refieren rayos, fuegos, terremotos, huracanes, no están cubiertos por la póliza. El hombre se enojó y le hizo un juicio a Dios y a su compañía. Y la compañía eran las 52 iglesias cristianas del área. Todos los pastores fueron convocados por el juez. Y un ministro pidió la palabra al juez y dijo al comienzo, señor juez, esto no debe ser llamado un acto de Dios, sino un acto del diablo. Y tenía razón, porque Dios no es el que trae los males del mundo. Un enemigo ha hecho esto. Y ahora, amigo y amiga, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. Aunque no sabemos cuándo todo esto va a suceder y cuando el mal nos ha de sobrevenir, ¿cómo podemos estar siempre listos para enfrentar la oposición a nuestra fe en cualquier forma que esta oposición venga? ¿Cuál es la clave para estar preparados? La historia nos cuenta lo que ocurrió en el primer siglo. Eso sí que fueron tiempos difíciles, pero se acercan tiempos más difíciles aún de acuerdo a lo que se le reveló a San Juan y al profeta Daniel. Y aquí está el extracto de una carta más completa escrita al emperador acerca de los cristianos que padecieron los primeros siglos. Están las letras de las cartas de Plinio. Dice, sí es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazando con suplicio a quienes perseveraban, les hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaban, que tal contumacia y obstinación inflexible merece castigo al menos. Quienes negaban haber sido cristianos,
se invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse y se hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo, cosas todas ellas que según me dicen es imposible conseguir de quienes son verdaderamente cristianos, consideré que debían ser puestos en libertad. Otros cuyo nombre me habían sido denunciado, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso tras 20 años. También todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Amigo y amiga, esto es lo que pasó en el primer siglo. Pero hace más de 100 años se le mostró en visión panorámica a la profetisa del pueblo de Dios lo que era acontecer a los fieles en esta gran controversia. Y tú lo puedes leer esto en el libro Conflicto de los Siglos. Ella menciona que los que honran la ley de Dios serán acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas que hay entre los hombres y de la aflicción en la tierra. Y el poder que acompañe, dice ella, la última amonestación enfurecerá a los malvados y su ira se enseñará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado muy intenso. Pero la promesa para ti y para mí es que Jesús estará con nosotros y Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Dios nos sostenga frente a cada prueba. Pidámosle fuerza a Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, sabemos lo que nos espera. La ira del enemigo se ha desatado contra el pueblo de Dios. Nos esperan tiempos muy difíciles. Queremos serte fieles. Queremos que nuestros pies estén firmes sobre la roca de los siglos, Cristo Jesús y su palabra. Ayúdanos a testificar de nuestra fe y así, con nuestra vida y nuestro ejemplo, ser un testimonio poderoso de lo que tú haces en la vida de las personas. Sosténnos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no tenemos nada que temer excepto separarnos de Jesús. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Así que estemos nosotros con Él todos los días. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.